Desde Hilda, ahí estamos grabando la sesión. Desde Hilda es un gusto darles la bienvenida a este espacio que inaugura, como bien mencionaba Viole, nuestro espacio de inteligencia artificial y confusión, va a ser una serie de contenidos como webinars, entrevistas y otras piezas de comunicación donde vamos a explorar las intersecciones temáticas que son relevantes dentro de la conversación regional sobre los datos y el impacto de la inteligencia artificial. Y a través de estos diálogos buscaremos despejar la confusión sobre los riesgos, pero también las oportunidades que la inteligencia artificial presenta para nuestra región. Y bueno, qué mejor que empezar con un tema que consideramos desde Hilda sumamente relevante, como lo es el periodismo, y esta nueva intersección con la inteligencia artificial en un año que es crucial, ¿no? Crucial para la democracia, para nuestra región, ya que en este 2024, como muchos de ustedes saben, se van a llevar a cabo elecciones en alrededor de 100 países del mundo, de los cuales 50 serán elecciones presidenciales y 6 de esos procesos suceden en América Latina. En algunos ya se han realizado elecciones, como El Salvador, Panamá, pero quedan República Dominicana, México, Uruguay, Venezuela durante este año. Y bueno, en este contexto nos parecía súper importante reflexionar de manera colectiva con medios aliados, amigos y expertas sobre el rol, ¿no?, que tiene el periodismo, la libertad de expresión y el impacto de estas nuevas tecnologías en el tema de la desinformación. Pero también estamos muy conscientes de que toda moneda tiene dos lados y no podemos dejar de considerar las posibilidades que, por ejemplo, la automatización de tareas representa, por ejemplo, para ahorrar recursos, para equipos de redacción pequeños o con recursos limitados. También la opción, ¿no?, de personalizar contenidos o la posibilidad de analizar grandes volúmenes de datos, tendencias o temas emergentes como una manera también de evolución del periodismo. También con el creciente problema de la desinformación en línea, también la inteligencia artificial puede ser utilizada tanto para crear contenidos falsos, pero también para verificar información y detectar muchas de estas noticias. Así que no es una discusión fácil, no es una discusión binaria, y por ello agradezco a nuestras invitadas e invitados, que son periodistas con una amplia experiencia y trayectoria, el acompañarnos el día de hoy para hablar de todo esto y más temas complicados, y estoy segura de que va a ser una conversación sumamente interesante, fructífica y muy enriquecedora. Así que muchísimas gracias a Ojo Público, Sembra Media, Mutante y La Data Cuenta por sumarse a este proceso de reflexión y por acompañar a Hilda en inaugurando nuestra sesión de inteligencia artificial y confusión. Así que Viole, te regreso el micro y muchas gracias y empezamos. Gracias. Bueno, voy a empezar presentando a cada una de las personas que nos acompañan hoy, empezando por Hazel Fallas, que es coordinadora de datos e inclusión en Hilda y también es fundadora y dirige el medio La Data Cuenta. Es comunicadora y analista de datos dedicada a la gestión de proyectos basados en investigación, visualización de información y storytelling, y es consultora en Hilda desde 2019, liderando proyectos relacionados con la estandarización de datos de feminicidio en América Latina y el Caribe, así como el mapeo de datos sobre violencia hacia personas LGBTIQ+ en Centroamérica. También tenemos a Juan Camilo Maldonado Tovar, es director del medio Mutante, es periodista y politólogo de la Universidad Javeriana, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y tiene una amplia experiencia dirigiendo proyectos de periodismo con enfoque sociopolítico. Es profesor universitario, bueno, como dije, director de Mutante, que es un proyecto de periodismo experimental enfocado en la generación de conversaciones informadas desde la sociedad civil. Y también parte de Mutante es María Paula Murcia, que nos acompaña hoy. Es periodista y antropóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y estudiante de la maestría en Desarrollo Social, Desarrollo Rural. Participó en el Laboratorio de Innovación LEAP del Centro Internacional para Periodistas y en el programa de formación para redacciones pequeñas en inteligencia artificial de Journalism AI. Y en Mutante hace análisis de conversación a través de herramientas de etnografía digital. Así que bueno, gracias Juan Camilo y Paula por sumarse. Sigo presentando, también contamos con Aramis Castro, es periodista de investigación y datos, especialista en solicitudes de acceso a la información y hace una cobertura centrada en medio ambiente, crimen organizado en el Amazonia, industrias extractivas, cadenas de suministro, monocultivos,
tráfico de tierras y conflictos sociales, y actualmente es reportero en Ojo Público. También gracias, Aramis, por sumarte. También tenemos de Sembra Media a Daniela Fernández, que es directora de innovación, desde donde lidera el diseño de productos y sistemas para el desarrollo de Sembra Media y el ecosistema de medios digitales, donde también impulsa procesos innovadores a partir de la implementación de nuevas tecnologías. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y ha trabajado los últimos 10 años en el área de productos y contenidos digitales para Latinoamérica. También tenemos a María Eugenia Álvarez, o Maru, directora de operaciones de Sembra Media, donde lidera el grupo de directores y proyectos e impulsa la estrategia y el desarrollo de equipo de toda la organización. Maru es periodista especializada en periodismo digital, donde trabajó 10 años en medios nativos digitales, cubriendo política y derechos humanos. También fue productora ejecutiva de radio y televisión. Así que bueno, muchas gracias a todos los periodistas que se han sumado hoy, a todas las personas. Tenemos, me parece, una conversación muy interesante por delante. Gracias a también todas las personas que se han sumado. Tienen ahí la opción de dejarnos preguntas. Si algo les genera una duda, si quieren que profundizamos en alguna cuestión, y sobre el final de la conversación vamos a abordarlas. Así que bueno, inicio con una primera ronda que la queremos centrar en cuáles son los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial para el periodismo. Acá me gustaría empezar con Aramis. Ustedes en Ojo Público diseñaron la herramienta Funes hace casi más de 10 años. Se puede decir que han sido pioneros en la implementación del desarrollo de nuevas tecnologías como la IA para el ejercicio periodístico. ¿Cómo ven que han cambiado la conversación sobre el uso de la IA en el periodismo en todos estos años, digamos, que vienen implementándolo y que vienen participando? Sí, bueno, gracias primero por la invitación. Sí, yo tuve, bueno, la oportunidad de estar también en los inicios de Funes. No participé a fondo, pero sí sé todo ese trabajo que hay detrás, ¿no? Desde la documentación, la metodología, ese proceso de revisión de datos. Y sí, obviamente hay una evolución y hablando, creo, de manera interna de cómo ha evolucionado también el trabajo en Ojo Público, creo que nos ha permitido ser más ambiciosos con los proyectos que tenemos, ¿no? Y usando estas herramientas, porque yo creo que la inteligencia artificial, al menos desde mi perspectiva, es una herramienta o complementa el trabajo de periodismo de investigación, ¿no? No es como que esa mirada que se puede tener o que algunos dicen que en algún momento va a reemplazar a los periodistas. Yo no soy tanto de esa idea, sino que puede ser usada como complemento, como una herramienta poderosa para seguir investigando, ¿no? En curso tenemos también otra investigación que yo estaba liderando, que basado en Funes, obviamente, lo que va a hacer es predecir también, a partir de un algoritmo, los riesgos que hay en el comercio de la madera peruana, ¿no? Que como sabemos, ese sector es bastante ilegal, por así decirlo. Entonces, con el expertise que yo tengo en el tema forestal y ambiental, hemos desarrollado, también a partir del análisis de miles de datos, un algoritmo que nos permita también identificar los riesgos en la cadena de suministros de la madera. Como ven, son ejemplos que se usan en el periodismo de investigación, ¿no? Porque Funes era alertar sobre contrataciones, o los riesgos de corrupción en contrataciones públicas, ¿no? Esa experiencia le hemos trasladado a este otro proyecto que está próximo a salir. Espero que en unos días, que les compartiremos también los enlaces y los hallazgos, pero creo que es desde esa mirada del periodismo de investigación cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta, creo que es metodológica, ¿no? Porque también era lo que se hablaba en su momento del periodismo de datos, ¿no? No es que uno está todo el día en el Excel analizando, sino es saber interpretar esa información y cómo lo vamos a usar, ¿no? Bueno, Hazel también creo que puede hablar bastante de eso. He seguido también su trabajo por años, y sé también lo riguroso que hay que ser con este tipo de tecnologías, y yo creo que soy más de una mirada optimista de qué se puede hacer con esta tecnología, más de que esas alertas que siempre van a existir, porque pueden haber, ¿no? Yo sé que pueden haber medios que generen tráfico o noticias a partir de la inteligencia artificial, y es un recurso que obviamente se va a usar, en el futuro se está usando, pero también hay que ponerle una mirada a cómo se puede potenciar el trabajo periodístico y la investigación periodística a partir de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Bueno, eso para empezar. No quería también pasarme del tiempo, así que creo que eso es un poco una primera mirada de cómo yo analizo el tema, ¿no? De la inteligencia artificial en las redacciones. Bien, bueno, muchas gracias.
Bueno, me parece un buen inicio, justamente, bueno, cuál es el rol que ocupa y definitivamente como complemento de la actividad es una de las primeras cosas que se han adoptado en cuanto al uso de inteligencia artificial y sí, digamos, cómo facilita ciertos procesos gracias a la automatización que permite. Ahora, bueno, me gustaría seguir con Mutante y preguntarle cómo ha sido en su caso la experiencia usando inteligencia artificial y en qué parte justamente de este proceso y si se ha encontrado algún dilema con esto, ya sea ético, ya sea también de cómo se opera, de cómo se integra con los demás sistemas o bueno, si hay algún tipo de dilema o cosas que se han encontrado. Así que les paso la palabra. Gracias Violeta y gracias a Hilda por la invitación. Para nosotros pues es un gusto poder estar hablando con ustedes sobre este tema que sin duda pues hace gran parte del presente, pero será parte más importante del futuro. Nosotros nos encontramos con esto gracias a un experimento que empezamos a hacer. Mutante se basa en el periodismo participativo y lo que queremos es construir conocimiento colectivo en conjunto entre pues nosotros que estamos produciendo información, pero también las personas que la reciben y también son partícipes de este proceso y de este ciclo de producción informativa. Y empezamos a darnos cuenta de la necesidad y de la potencialidad que nos podía ofrecer la inteligencia artificial gracias a un experimento de periodismo participativo que empezó después del paro nacional de 2000 que tuvimos en Colombia en 2021, en donde empezamos a preguntarnos qué podíamos hacer para, uno, franquear las barreras digitales, es decir, las personas que no tienen acceso a Internet, cómo podemos comunicarnos con ellas, pero dos, también cómo podemos seguir conversando sobre como esa efervescencia que sentimos en las calles dentro del paro nacional y qué podíamos hacer como un medio que privilegia el periodismo participativo con eso. Entonces decidimos empezar a abrir unos grupos de WhatsApp, porque como en seguramente todos nuestros países, WhatsApp es una herramienta de uso cotidiano y de uso masivo que nos permitía también llegar a personas que posiblemente las redes no alcanzan. Entonces, en estos grupos se empezaron a unir muchas personas, sobre todo jóvenes que habían sido muy activos en la movilización social, para conversar sobre cuáles eran sus demandas, sobre cuál creían que era el futuro y cuáles eran las propuestas que tenían sobre cómo poder dar respuesta a esas demandas. Una parte muy importante de este ejercicio era pues recoger eso y poder reportar en estas conversaciones que estábamos teniendo de una manera periodística, pero también hacer un análisis. Y creo que eso es como uno de los diferenciales de Mutante y es que nos interesa mucho hacer este análisis sobre lo que las personas dicen para poder utilizarlas como fuentes legítimas de información. Entonces empezamos a activar conversaciones en estos grupos de WhatsApp que tenían más de 200 personas, teníamos 3 de estos grupos en WhatsApp y nos empezamos a dar cuenta de que hacer este análisis era una cosa pues muy enriquecedora para nuestro periodismo, pero también era supremamente difícil y consumía muchísimo tiempo. Entonces empezamos a explorar la posibilidad de utilizar inteligencia artificial. Estamos, de hecho, trabajando pues desde hace un tiempo en la posibilidad de construir un prototipo que nos permita utilizar inteligencia artificial para analizar las respuestas de estas personas. Pero por supuesto que en ese proceso nos hemos encontrado con trabas, empezando porque no podemos lanzar un producto así hasta que no resolvamos los dilemas que eso nos puede generar. Pero además porque pues es un producto complejo. Y entonces en este momento pues apenas hemos hecho pruebas, pero algunos de los casos en los que nos hemos encontrado con dilemas son, por ejemplo, qué hacemos con el uso de los datos de estas personas que entran a grupos de WhatsApp, que pueden estar compartiendo información sensible, cómo procesamos eso a partir de la inteligencia artificial sin exponer a personas que en muchos casos pueden tener incluso pues como sentirse vulnerables, por ejemplo, en este contexto de manifestación en las calles, que pueden ser perfiladas. Pero no solamente eso, sino que nos empezamos a dar cuenta, gracias al equipo técnico que nos está asesorando con todo esto, que es Wingu, sobre que nos estamos enfrentando a sesgos de la inteligencia artificial que están pensados desde el norte global, desde lógicas, incluso desde otro idioma. Y como esto también representa límites y barreras para este uso tan particular que nuestra redacción le quiere dar a la inteligencia artificial y que apenas pues lo hemos hecho en pruebas, pero que sí tiene potencias. Pero entonces en este momento tenemos acercamientos pues que tienen límites, pero que nos permiten preguntarnos y entender qué es lo que va a pasar hacia el futuro. Entonces en eso estamos en nuestro acercamiento a la inteligencia artificial. Muchas gracias, María Paula.
Bueno, muy interesante la experiencia que contás y bueno, qué se va uno encontrando a medida que adopta este tipo de herramientas. Definitivamente el tema de los sesgos y el tema del resguardo de los datos personales de las personas es un desafío enorme, como para asegurarnos que el uso de la IA sea responsable, pero que también poder usar la potencia digamos, y las posibilidades que trae. Tampoco, digamos, poder adoptar la herramienta y no quedarnos en un lugar de que si tiene riesgos no se puede usar, así que está muy, muy buena la experiencia. Así que también algo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando hablamos de la IA y que en ILDA siempre estamos un poco insistiendo con eso, tratando de traerlo al centro, es justamente cuáles son los datos con que se entrena a ese algoritmo, cuáles son los datos que se están usando para desarrollar esas herramientas. Y ahí me gustaría ir con Hazel, que, bueno, viene trabajando el tema de datos y periodismo hace mucho tiempo. Y bueno, preguntarte ahí cuál es tu perspectiva de cómo se están haciendo para conseguir los datos, cómo los medios o los periodistas están pudiendo acceder a esta información, qué nos falta, qué tipo de medidas se necesitan a nivel de gobernanza de datos públicos y privados para poder dar la oportunidad que precisamente el periodismo pueda desarrollar sus propias herramientas y qué datos necesita. Así que te paso la palabra. Gracias, Violeta. Un placer estar aquí con todas las personas, colegas. Bueno, básicamente la información para hacer periodismo de análisis de datos y para entrenar modelos de IA viene de las mismas fuentes. Solicitudes de acceso a la información pública, raspado o scraping de datos, descarga de datos abiertos, redes sociales, encuestas. Ahora son más comunes, por ejemplo, los sensores y los dispositivos, imágenes, datos geoespaciales, texto, encuestas, construir bases de datos manuales, que es algo que forma parte del día a día del periodismo, y también de las APIs, de estas interfaces que nos permiten extraer y acceder datos de manera masiva, sistemática y actualizable. A mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, hacer una pequeña demostración de cómo funciona esto, cómo funciona un algoritmo de esto y cómo se puede, digamos, para entrenar esto. Es un demo, es una cosa que no, pues para los fines de esta reunión. Yo lo que sí quisiera es antes, digamos, aclarar dos cosas. Es importante saber que la inteligencia artificial, bueno, es una tecnología que intenta pensar, que las computadoras piensen como los seres humanos. Y para que las computadoras puedan pensar con una inteligencia similar a la humana, necesitan algoritmos. Y los algoritmos son reglas matemáticas que guían a las computadoras a hacer una serie de tareas. Ahorita lo vamos a ver en el demo. Eso sí, una parte fundamental es que para que una máquina piense y resuelva problemas, siempre es indispensable la intervención humana. No podemos nunca saltarnos ese paso porque ahí es donde vienen los riesgos, ahí es donde vienen los sesgos. Por ejemplo, ahorita, si yo les comparto mi pantalla, van a ver ustedes el tema de lo que les digo de la intervención humana. Por ejemplo, para entrenar uno de estos algoritmos hay que definir si el problema que tenemos lo podemos resolver, por ejemplo, con un algoritmo de inteligencia artificial. A mí me gustaría plantearles este problema. ¿Qué probabilidad tiene un adolescente en pobreza extrema de permanecer en la secundaria si recibe una beca? Es una pregunta o una hipótesis que periodísticamente cualquiera de nosotros podría plantearse. ¿De dónde conseguimos los datos? Por ejemplo, una fuente confiable podría ser la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto de Estadística de Costa Rica, que tiene una base bastante abundante. Para predecir si la adolescente hay más probabilidad de que esta adolescente permanezca o no en el sistema educativo, podemos utilizar una serie de variables que están dentro de esta encuesta, como la región donde vive, la zona, el sexo, si recibe una beca, por ejemplo, si tiene discapacidad. Y para hacer eso podríamos aplicar un algoritmo de regresión lineal múltiple que justamente nos va a ayudar a modelar las relaciones de estas variables simultáneamente. Un paso fundamental, una vez que ya tenemos los datos, es la limpieza de sus datos. En ciencia de datos hay una máxima que dice, basura entra, basura sale. Y como nosotros no queremos tener ese riesgo, entonces siempre debemos limpiar los datos y examinarlos cuidadosamente. Por acá, digamos, vamos a saltar ese paso y luego vamos a hacer una definición, una partición de ese set de datos y vamos a decir, bueno, ¿qué porcentaje de esa dataset vamos a usar para entrenar el modelo? ¿Qué porcentaje vamos a usar para probar el modelo, por ejemplo?
y para poder determinar si ese modelo puede ser aplicable a otros sets de datos. Entonces, por ejemplo, acá yo partí el set de datos en un 80% para hacer entrenamiento, el resto para prueba. Y también correr un modelo ya con la totalidad de los datos, que lo pueden ver por acá. Acá está el algoritmo que vamos a aplicar, donde vamos a tratar de determinar la permanencia de esa joven en el sistema educativo y ver el peso, por ejemplo, de una beca. Si yo corro este modelo, me va a dar una serie de coeficientes. Este montón de numeritos que ustedes ven acá tienen una interpretación estadística, matemática, tienen una razón de ser, pero siempre hay que probarlos, hay que ajustarlos. Entonces, por ejemplo, si yo corro acá un ajuste a este modelo o lo pongo a prueba con diferentes métodos, por ejemplo, acá, yo a partir de este montón de numeritos que está acá, puedo determinar que de todo el modelo que yo estoy corriendo, que de todas las variables que yo estoy utilizando, hay unas que tienen más fuerza que otras. En este caso, la pobreza, el nivel de pobreza de esa muchacha o de ese muchacho, si recibe una beca, el lugar donde nació, si nació en Costa Rica o fuera de Costa Rica, y la discapacidad, que es algo relevante. Entonces acá ya con estos parámetros yo puedo ajustar mi modelo. Este modelo lo ajusto, ya acá me da otros coeficientes y con esos coeficientes yo puedo empezar a plantear, a probar el modelo planteando diferentes escenarios. Por ejemplo, acá, mi escenario con este algoritmo es el siguiente. Ya vi, por cierto, que el sexo no tiene peso. Ser hombre o mujer en este algoritmo no determina cuán viable es quedarse o no en el sistema educativo, por lo menos en este modelo que es un demo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir una persona adolescente en pobreza extrema que recibe una beca y nació en Costa Rica, ¿qué probabilidad tiene de permanecer en la secundaria? Voy a correr el modelo con estos coeficientes para una persona adolescente en pobreza extrema que no recibe la beca, pero que nació también en Costa Rica. Y voy a hacer el modelo también para una persona con estas mismas condiciones que recibe una beca, pero que nació en otro país. Y también para una persona que no recibe una beca y no nació en Costa Rica. Si yo imprimo este modelo, me va a dar una serie de porcentajes por acá, que lo podemos ver acá en un gráfico de una manera más sencilla. Y por ejemplo, acá lo que nos está diciendo este modelo, así tan rápidamente, es que aproximadamente, déjenme mover aquí, con una beca, por ejemplo, una persona joven en Costa Rica tiene un 96% de probabilidad de permanecer en la secundaria, sin beca un 89%. Pero vean cómo cambia el escenario para una persona joven, adolescente, que nació fuera de Costa Rica. La probabilidad con una beca es del 87% y la probabilidad sin una beca es de 80%. Entonces, insisto, este tipo de algoritmos que de los que venimos aprendiendo desde hace muchos años y haciendo uso de ellos para investigación periodística, como decía Aremis, son bastante útiles para ir más allá, digámoslo así, de la cobertura tradicional del periodismo. Y como les decía, este es un demo especialmente hecho para esto. Habría que hacer otros cálculos para poder publicar o para afinarlo más, pero lo que quería era que tuvieran una idea de cómo funciona y la utilidad que esto tiene para el periodismo. Viole, no sé si tengo un par de minutos más. Y un minutito más para... Ok. Sí. Bueno, a nivel de gobernanza de los datos, se necesita lo mismo que necesitamos desde siempre. Transparencia y apertura de datos. Necesitamos más portales de datos abiertos, pero sobre todo necesitamos políticas y leyes claras de acceso a la información pública para el periodismo, que es nuestra batalla diaria por la cantidad de restricciones al acceso a la información que tenemos. Creo que también tiene que haber a nivel de cada país claridad y unas pautas muy determinantes sobre la recolección de datos para modelos de inteligencia artificial. Debe haber también protección a la privacidad y a la seguridad de los datos, como lo comentaba por ahí ahora María Paula. Debe haber también mayor colaboración entre el sector público y privado. Yo siento que andan
como muy bifurcados sus caminos y necesitan encontrarse también, también por un tema no solamente de regulación, sino también por un tema de transparencia en los métodos que se están utilizando para utilizar este tipo de soluciones de inteligencia artificial, y también establecer protocolos de interoperabilidad para el intercambio de datos, y sin duda alguna aumentar la educación y la capacitación sobre el uso ético y responsable de estos datos. No solamente la tarea para nosotros como periodistas, sino también desde la escuela, para ayudar también a las personas a desarrollar un espíritu crítico sobre este tipo de herramientas. Muchas gracias, Hazel. Una gran demo también para quien empiece a interesarse en el tema y no ha tenido oportunidad de interactuar con este tipo de herramientas, para empezar a entender cómo funciona, ¿no? Y desmistificar y aclarar estas confusiones también, que es lo que buscamos hacer con este tipo de instancias. Bueno, para seguir, estuvimos ya un poco hablando de algunos ejemplos de implementación de estas herramientas, seguimos reflexionando un poco con la gobernanza de datos, y ahora también quería ver una perspectiva un poco más amplia con Sembra Media, que ustedes vienen trabajando con el ecosistema de medios independientes digitales en América Latina. Bueno, ¿cómo vienen viendo, digamos, esta implementación y esta aceleración, ¿no?, de la inteligencia artificial este último tiempo, y cómo impacta, digamos, particularmente en este sector del periodismo, que tiene, digamos, como también sus propios como dificultades, ya sea para la sustentabilidad de los medios, en cuanto a recursos, en cuanto a cobertura también, y más en contextos, digamos, desafiantes para la democracia. Así que, ¿cómo ven, digamos, el impacto de la IA en este ecosistema? Bueno, a ver, como indirectamente creo que la inteligencia artificial no es nueva. Creo que los que trabajamos en periodismo y en tecnología, la diferenciación que tenemos en la aparición como son las herramientas generativas, digamos, que hoy son más fáciles de usar por 1 millón de personas a través de una oración o de un prompt. Nosotros en Sembra, en nuestras investigaciones, una de las cosas que más destacamos siempre, o que se destaca siempre en nuestras investigaciones, es el uso, por ejemplo, de una herramienta tan conocida como WordPress para construir nuestros sitios. Nosotros, desde tener implicado un plugin, digamos, que nos posicione mejor un título o nos diga cuánta mejora tiene que tener esa redacción, tenemos una inteligencia artificial mega básica, pero súper existente y la conocemos. Ahora bien, en el uso de las redacciones, como con esta nueva ola generativa, sí tenemos algunos casos, digamos, que hemos conocido, digamos, de cómo se está implementando. Sobre todo, en Sembra conocemos medios que tienen diferentes estructuras, digamos, diferentes composiciones de equipo, algunas más grandes y otras más chicas, entonces eso les permite tener como mayor y menor accesibilidad a eso, pero sí lo pueden utilizar hoy para cuestiones como básicas, como un poco como se decía antes, en esta cuestión de utilizarlo como algo facilitador, como una forma, una herramienta, ¿no? Algo que como directora de innovación siempre me gusta como insistir, es que la mejor manera de mantenerse actualizado es probar las herramientas, en este caso la inteligencia artificial, y las que corresponden a ella, entender, entre otras, como qué funciona para un equipo interno en una redacción, qué funciona para una organización dentro de un equipo, y también qué funciona para una audiencia. Si no lo testeamos, si no lo ponemos a prueba, no sabemos cómo eso funciona. Entonces, hoy una AI nos va a estar facilitando, no creo que, como decía recién, va a ayudar a optimizar tiempos, va a ayudar a optimizar roles, pero no a reemplazar, por lo menos por los pocos casos que hoy tenemos cercanos a Sembra Media y conociendo cómo trabaja nuestro ecosistema. Sí facilita el trabajo de personas para potenciar o para optimizar, digamos, las tareas que hacen, digamos. Entonces un CM va a poder readaptar
copies o títulos, pero siempre vamos a estar mediante un recurso humano entre la nota, nosotros como editores o periodistas y la AI. Así que bueno, para mí esa es una de las cosas que tratamos de destacar en Sembra, digamos, que las herramientas se tienen que utilizar, se tienen que testear y ver como de qué manera son funcionales. No por el hype de la inteligencia artificial, todos tenemos que adaptarnos y todos tenemos que apropiarnos o preocuparnos por cómo lo aplicamos, si efectivamente eso no tiene no nos facilita o no nos resuelve de alguna manera cuestiones que justamente las herramientas vienen a resolvernos esos problemas que tenemos, para eso las usamos. Bien, muchas Yo gracias. puedo sumar Sí, una sí, cosa, adelante. Viole, que Obvio. me parece re interesante esto que creo que viene apareciendo de la inteligencia artificial como herramienta y no como reemplazo de. Me parece que no, lo que empezamos a ver en las redacciones de medios nativos digitales, donde están muy involucrados en cuestiones técnicas sobre todo, es como el trabajo de la sostenibilidad, cómo podemos apoyar a la sostenibilidad de los medios con la inteligencia artificial. Y hay algo que empieza a aparecer que es como la necesidad de establecer ciertos protocolos o criterios o usos básicos y consensuados dentro de los espacios o de las organizaciones de medios para decir, bueno, ¿por qué vamos a usar la inteligencia artificial? ¿En qué casos vamos a usar la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a potenciar nuestro modelo de negocio, nuestra alianza con la audiencia o nuestras estrategias como más de fundraising? Y por ahí es muy, muy inicial esta necesidad, pero empieza a aparecer y recomiendo que lean el reporte que hizo la organización de Journalism AI, porque ahí hay mucho sobre los datos de cómo se viene aplicando como de a poquito en las reacciones. Creo que tenemos un largo camino todavía por analizar y por descubrir, pero siempre creo que el establecer ciertos parámetros y criterios que nos ayuden a no salirnos de estos parámetros éticos también es un eje que tratamos de instalar, sobre todo en los medios nativos digitales, para poder ayudarlos a potenciar sus modelos de negocio. Muchas gracias, Maru. Sí, lo que planteas es ciertamente interesante porque muchas veces la discusión sobre la inteligencia artificial, más que nada cuando hablamos de IA generativa, se queda un poco en las posibilidades de producción de texto, de imagen, de sonido, cuando también los algoritmos juegan un papel importante justamente en la distribución de la información, en la captación de datos para entrenar los algoritmos y, digamos, ahí surge el debate también de la propiedad intelectual y también la sostenibilidad de los medios, que bueno, eso seguramente es un tema que estemos tratando un poquito más adelante en la conversación, ya vamos a volver ahí. Pero bueno, también volviendo un poco sobre justamente cuando se empiezan a implementar, ya sea que se desarrollen las herramientas o que se compren herramientas o se usen herramientas que son libres, digamos, muchas veces venimos viendo conversaciones sobre esta gobernanza ética de los datos de la inteligencia artificial, pero digamos también en lo que es al uso de la IA en las redacciones, digamos, entendiendo que hay todo una serie de componentes que hacen a la ética editorial y periodística, ya sea elegir informar o elegir historias pensando en el interés público, informar teniendo en cuenta la privacidad, el derecho a la intimidad o al buen nombre de las personas, la protección de los datos personales, es decir, hay toda una serie de componentes que hacen esta ética periodística. Y que justamente son un argumento más de por qué la IA puede ser un complemento, pero jamás me parece reemplazar a la persona y el recurso humano justamente que está haciendo esa labor. Y bueno, quería un poco abrir acá la conversación y un poco lanzar la pregunta. Bueno, ¿están las redacciones listas para supervisar este uso de la IA? ¿Cómo estamos garantizando que el uso o el desarrollo de estas herramientas, digamos, sea ético, sea alineado a estos estándares? Así que bueno, acá hablo un poco, no sé quién se quiere animar a tomar la palabra. Si quieren, yo Juan Carlos. arranco. Em, Adelante. yo siento que estamos teniendo esta conversación como con cierta vergüenza,
¿no? ¿Estamos listos para usarla? ¿Cómo la debemos usar? Etcétera. Y esa vergüenza nos está impidiendo darnos cuenta que ya la estamos usando y que no tenemos ni idea en qué lo estamos usando, ¿sí? Y digamos que para mí eso es muy importante porque creo que justamente como seguimos todavía como con cierto aturdimiento por la irrupción de esta tecnología el año pasado, como que nos desbordó, luego además con todas las alucinaciones con las que venía el robot, entonces, y la desinformación que arrancó a generar y todo eso, como que todo eso ha hecho que realmente tengamos como una aproximación muy pudorosa en relación con la tecnología en sí misma a la hora de hablar con ella. Yo debo reconocer que lidero una organización periodística y no tengo idea cómo están las personas de mi organización usando la herramienta. Lo que sí tengo la certeza es que la están usando, porque yo la uso en una cantidad de actividades. Entonces siento que antes de preguntarnos por el deber ser, cómo la debemos usar, aguanta mucho que cada una de nosotros, además de leernos esos informes, por ejemplo, ese informe que acaba de citar María Eugenia, que no lo conocía, vayamos al interior de nuestras organizaciones y le preguntemos a nuestro staff para qué está siendo útil la IA. ¿Qué IA se están utilizando? Porque incluso, qué tanto estamos promoviendo también la exploración y la experimentación cotidiana de las diferentes IAs que hay. Yo hasta hace muy poquito me enteré que estaba ya Cloud andando y que era muy bueno, que es un compañero interlocutor que le hace uno preguntas y que es mucho más sensible, etcétera. Entonces, creo que sí hay creo que debemos como sacudirnos un poquito ese pudor y ese aturdimiento que tenemos, promover una experimentación colectiva de las herramientas que sea a su vez socializada para que empecemos a entender qué nos gusta, qué no nos gusta, qué funciona, qué no nos funciona, qué podemos volver ya un tema de práctica también. Sobre todo también orientado a eso que decías, María Eugenia, y Violeta también lo mencionabas, de la optimización de algunos roles, porque en ese proceso de optimización de esos roles, ahí viene una gran pregunta. ¿Vamos a optimizar el trabajo de los periodistas y las periodistas para qué? ¿Para ponerles más trabajo y además que sigan trabajando 14 horas al día y sigan en condiciones paupérrimas y trabajando mal como tradicionalmente el periodismo precarizado trabaja? ¿O va a ser la posibilidad de tener condiciones más justas de trabajo para los periodistas? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo les liberamos también espacio a todo el equipo para que, trascendiendo esas tareas operativas, podamos empezar a imaginar usos y a proyectar usos y a diseñar proyectos para testear esos usos? Es decir, liberemos el espacio para volvernos mejores creativos del uso de la inteligencia artificial y sus herramientas. Eso, básicamente, como por sumar ahí. Muchas gracias, gran aporte acá a la conversación. Y sí, como decís, ya la estamos usando, ¿no? A veces es muy tentador o escuchamos mucho también en la cobertura sobre la IA, como es el futuro, se habla mucho del futuro, de lo próximo, pero la verdad, y como nombraron acá varios, ya se está implementando, entonces es, requiere también una reflexión hacia adentro de los medios y hacia adentro, digamos, de la comunidad periodística sobre, bueno, cómo hacerla mejor, cómo permitir justamente como decís, que sea beneficioso para la labor periodística. Bueno, Hazel, ahí te paso la palabra que tienes la mano. Que no puedo estar más de acuerdo con Juan Camilo. De hecho, ayer leía que a las prisas hay redacciones que están redactando manuales de uso de inteligencia artificial, pero se está haciendo desde arriba, con una total desconexión de cómo la gente que escribe las notas, en el buen sentido de la palabra, que está abajo en la jerarquía, la está aplicando. Me parece muy, muy puntual y muy oportuna tu discusión. Yo creo que aquí con el tema de la ética, del uso de la IA, aparte de que tiene que ser las reglas de una construcción colectiva, hay dos valores fundamentales periodísticamente, la precisión y la transparencia. Y bueno, por ejemplo, todos sabemos que los usos de estos algoritmos de inteligencia artificial vienen desde mediados del siglo pasado, como ese que les mostré ahora, no son una novedad. Lo que es más novedoso es todo este boom de la inteligencia generativa que nos ha
nos ha tomado con las manos arriba a todos, yo creo. En el tema de la precisión de los datos, por ejemplo, para análisis, los datos tienen que ser siempre inclusivos, representativos. A mí no se me olvida una lección de Lorena Echeverry, una catedrática de la Universidad de la República de Uruguay, que decía que no se pueden construir soluciones de aprendizaje automático sin las personas a las que involucran. Por ejemplo, no podemos pensar que una solución para personas LGBTIQ se va a hacer desde una oficina con ingenieros blancos, todos heterosexuales. Entonces hay que buscar esa diversidad. Y una vez más, quitarnos de la mente la idea de que la máquina, de que la computadora nos va a resolver el mundo, porque no lo va a hacer. Tenemos que tener intervención humana, responsabilidad humana sobre esos modelos, fiscalización constante de cómo están funcionando esos algoritmos y de cambios que pueda haber en ellos. Entonces yo creo que ahí es fundamental adherirse a ese principio de no hacer daño, a esa idea de que nadie debería de verse afectado por un daño o un riesgo mayor al que estaba expuesto antes de que se ejecutara el proyecto. Aquí una colega hablaba sobre el tema, por ejemplo, de las redes sociales o de las protestas. Por ejemplo, cuando hay desastres se suelen recopilar datos de quejas en redes sociales, luego se almacenan en una base de datos que puede ser muy útil para, por ejemplo, monitorear las zonas de riesgo, pero si ahí hay comentarios para regímenes autoritarios que pueden poner en riesgo a esa persona, hay que pensar en ese principio. Y en términos de transparencia, yo creo que hay que revelar claramente si estamos aplicando inteligencia artificial en metodologías de análisis de datos, que hay que revelar también qué parámetros estamos utilizando, que hay que revelar también si los contenidos qué proporción de los contenidos están siendo generados con inteligencia artificial o incluso las ilustraciones. Yo creo que ahí alguien mencionaba también algo muy importante, no hay que satanizar estas herramientas, pero sí deben funcionar, al menos en mi criterio, bajo una estricta supervisión editorial y el fact-checking de los resultados que estas tecnologías nos están ofreciendo. Muchas gracias, Hazel. Le paso la palabra a María Eugenia. Gracias. Sumo a esto que mencionaban los compañeros que, nada, creo que tenemos que también ser conscientes que el uso de la inteligencia artificial puede ser o debería ser siempre como para el bien común y tratar de que no exista esta instancia del uso por la negativa, ¿no? Lo hablábamos hace un rato con Dani, con mi compañera, antes de entrar a la charla, como todos los potenciales riesgos que pueden aparecer y un poco como decía hace un rato Camilo, de como, bueno, queremos optimizar los recursos de los periodistas para ser explotados. Me parece que ahí tenemos que también ser súper cuidadosos cómo pensamos las redacciones y cómo pensamos el cuidado de nuestros equipos. Ahí algo que aparece que me parece interesante tiene que ver con los aspectos legales y les sumo una recomendación más, que la organización Traslo de Thomson Reuters Foundation está trabajando sobre el uso de la inteligencia artificial con perspectiva de derechos humanos para establecer ciertos parámetros de regulación en algunos países latinoamericanos, y me parece que también como que va en esta línea de como ir pensando cómo vamos estableciendo ciertas normas y vinculado a esto que mencionaban de la propiedad intelectual, ¿no? Como también vamos estableciendo situaciones que van a ir apareciendo y que se nos van a ir apareciendo y que sobre todo, como mencionaban antes, como ya la estamos usando la inteligencia artificial en el cotidiano, en el todos los días. Entonces, nada, me parece que por lo menos tenemos que partir de la responsabilidad de las organizaciones sociales y en pos de fortalecer las democracias, de tratar de encauzar el uso de la inteligencia artificial siempre como por el camino del bien común para que estas instancias, y sobre todo en un contexto de desinformación muy generalizado y de potenciales riesgos, nada, poder ser súper cuidadosos y conscientes en esa línea. Muchas gracias. Aramis, te paso la palabra. Sí, creo que bueno, a modo de complementar lo que han dicho y de resumen, yo también veo que
que lo que hay que saber o entender es en qué momentos y cuándo es que usamos, ¿no? Estas herramientas, ¿no? Y cómo pueden optimizar también procesos, no solamente periodísticos o de las redacciones en sí, porque también les puede servir a equipos ya sea de audiencias, mencionaron también otras áreas de las redacciones, que creo que la inteligencia artificial también potencia el trabajo cotidiano, ¿no? Se me olvidó también comentar que en el equipo de fact-checking de Ojo Público también se ha desarrollado o se está empleando un algoritmo para desarrollar notas de fact-checking en lenguas indígenas, ¿no? Lo que se hace es colocar la información en español, y lo que hace este algoritmo es transformarla en noticias ya sea en quechua, aymara e idioma guajún, que son lenguas indígenas que muchas veces no hay comunicadores, comunicadoras que hablen estas lenguas, pero la inteligencia artificial sí puede generar esta información, ¿no? O sea, ya estamos hablando de otras áreas del equipo periodístico en el que también se pueden usar estas experiencias, ¿no? Pero también coincido con lo que mencionaban sobre el sesgo y tener cuidado en cómo se acompañan estas tecnologías. Como experiencia personal, también el tema de este algoritmo que hemos desarrollado para el trabajo de la madera, se necesitaba una validación con especialistas en el campo forestal y ambiental. No era solo meter todos los datos y que la herramienta genere los hallazgos y el score de riesgo, sino teníamos que validar, y creo que fue la etapa más dura, ¿no? Creo que nos tomó entre 4 a 6 meses esa validación a partir de lo que nos decían los especialistas. Y como vemos, son humanos, ¿no? No es que le vamos a dejar todo a la computadora, sino ese acompañamiento, esa validación que hay para reducir el sesgo tiene que estar presente siempre en estos proyectos, ¿no? Sí, bueno, eso a modo de resumen y complementar un poco lo que estaba mencionando, ¿no? Muchas gracias, Aramis. Y también, bueno, me quedo con la importancia de poder desarrollar desde América Latina nuestros propios algoritmos, nuestras propias tecnologías que puedan dar respuesta a nuestros contextos y a nuestras problemáticas y sean realmente con datos y con recursos de acá. Así que, bueno, te agradezco mucho también la experiencia. Seguimos con Daniela y creo que ya cerramos esta ronda para pasar a la siguiente pregunta después. Así que adelante. Sí, cortito nada más. Primero, felicitaciones, me encantó lo que hicieron en Ojo. Aramis, lo leí en una nota y la verdad es que es espectacular, y que justamente lo que están trayendo cada uno de ustedes tiene que ver con eso. Nosotros quería hacer solamente un detalle de una investigación que hicimos en Sembra en el 2021, donde tuvimos como pequeños hallazgos, digamos, de cómo habían sido esos primeros avances del uso de inteligencia artificial en algunos de los medios que participaron de la muestra de esa investigación, que si bien eran muy pocos quienes todavía lo estaban utilizando, no estaba tan extendido en las organizaciones el uso de, sobre todo en medios nativos digitales, pero sí lo utilizaban, o por lo menos destacaron que lo utilizaban para manejar estos procesos de redacción, también en un aumento de ingresos. También alrededor de, creo que entre el 10 y el 15% lo usaban como para potenciar la creación de contenidos y para mejorar procesos de redacción. Uno particularmente que siempre me llama la atención, que es un sitio que trabaja en noticias jurídicas de Brasil, lo utilizaba, digamos, para rastrear probabilidades que se aprobaran proyectos puntuales en el Congreso. Y también, por otro lado, un medio nigeriano, porque esta investigación nosotros la hicimos en Latinoamérica, Asia y África, había dicho que su oferta de que, o sea, como que el uso lo utilizaban para la conversión entre texto y audio, y su audiencia, o sea, para poder ampliar su audiencia debido a la cantidad y a poder incluir personas con muy bajos niveles de alfabetización o con personas con discapacidad visual, digamos. Entonces, ahí utilizaron la herramienta, por eso felicito lo que hace Ojo, digamos, porque me parece que ahí también en la inclusión y poder utilizar la herramienta para potenciar y poder ser completamente inclusivo en el uso que se hace de los medios. Gracias. Muchas gracias. Y sí, absolutamente es necesario correrse de estas visiones polarizadas sobre si es bueno o si es malo. Primero, aceptar que ya se está usando, y segundo, priorizar cómo podemos justamente utilizar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial para el bien público y para el desarrollo de nuestra sociedad. Es un desarrollo equitativo e inclusivo, así que, bueno, me encantó tu intervención, así que
seguimos, tenemos una segunda ronda un poco para poder explorar esta otra parte que hablamos hace un ratito, que es justamente, primero hablamos qué pasa en las redacciones, qué pasa en la generación de contenido, pero también la otra gran parte del ciclo de la prensa, del periodismo, es cómo llega esa información a las personas. Y acá, si hay algo que seguro que ya está funcionando y que no hay duda, es que la inteligencia artificial tiene un rol bastante preponderante. Los algoritmos de las redes sociales, de los buscadores, son los que definen qué información llega y cómo llega a las personas. Entonces, esto también, bueno, tiene una vinculación muy grande con el derecho a informarse de la ciudadanía. Y bueno, acá vuelvo a hacer una pregunta para abrir la ronda, que es justamente cómo afectan estos algoritmos la libertad de prensa y el derecho a informarse, qué nuevas posibilidades traen o qué nuevos retos traen. Y digamos, también algo por si alguno quiere abordar este tema, o dejo también abierta la pregunta, muchas de las Big Tech, de las grandes empresas tecnológicas, siempre están tomando medidas contra la desinformación, también hay esfuerzos de organismos internacionales o de gobiernos por gestionar esto, por regular esto, y bueno, ¿les parece que estos esfuerzos son suficientes, que han ayudado, que faltan más cosas para hacer? Así que bueno, abriendo un poco este tema, vuelvo a pasar la palabra a quien quiera iniciar. ¿Quién se anime? Bueno, me animo yo rápidamente. No sé Vamos, si a, con no sé si a Hazel. ustedes les pasó, pero por ejemplo a mí la última actualización del algoritmo que hizo Google a finales, principios de este año, botó la visitación del sitio web, por ejemplo. Los cambios que ha hecho X en el tema de algoritmos y Facebook botaron totalmente la interacción. Entonces, nosotras hemos tenido una lucha muy grande por visibilizar nuestros contenidos desde la data cuenta. Entonces, ahí hay una inversión de tiempo, de energía, de dinero muy importante que hay que hacerse. Entonces, a mí me preocupa mucho ese tema. Me preocupa también el tema o me ocupa, mejor dicho, el tema de que, por ejemplo, el algoritmo de X está construido para interactuar, para generar engagement, pero una técnica que ahora utilizan, por ejemplo, ahora que hay elecciones aquí en México, es de poner en el FED posiciones muy radicalmente opuestas a las que ideológica e intelectualmente una persona pueda tener. Entonces eso genera confrontación, polarización, y creo que esas son dos cosas que tienen que ver mucho con esto. También que tiene que ver mucho, digamos, con esa restricción de información y perpetuar, digamos, que como temas o la polarización que no es buena para la sociedad. Y también el hecho de la personalización algorítmica, yo creo que nos somete a una dieta informativa de estrecha, digámoslo así. Nos dice de qué debemos de estar enterados cuando quizá no necesitamos ampliar un poco más el rango de la información. Y también en esa dictadura, digámoslo así, del algoritmo, se quedan también muchos temas cruciales, se marginan voces, alternativas y temas, digámoslo así, que son necesarios para poder tener un debate democrático más saludable. Muchas gracias, Hazel. Bueno, muy interesante lo que planteas y bueno, justamente genera este riesgo de ocultar información y de generar trabas para un debate democrático e informado, que en definitiva me parece una de las bases de la democracia. ¿A alguno le gustaría seguir? A ver. Paula, dale. Aprovecho que Hazel menciona como este tema de la radicalización y de la polarización, porque creo que esa es una pregunta que desde Mutante nos hemos hecho un montón sobre el uso de los algoritmos y también la inteligencia artificial. Y es cómo puede la realidad en la que estamos todas inmersas dentro de las redes sociales quizás distorsionar lo que de verdad pasa en nuestras vidas cotidianas, pero que no por eso es menos real, ¿no? La vida digital ocurre y la vida digital también pues es tan real
como la que estamos viviendo, porque ahí hay una serie de relaciones que se gestionan, hay una serie de relaciones que tienen efectos en la vida de las personas. Y creo que en este sentido, y pues como remitiéndome a otra de las preguntas que estaban planteadas sobre, bueno, entonces la inteligencia artificial, ¿cómo nos ayuda? ¿O qué retos nos pone, si es una oportunidad o si es más bien un problema? Yo creo que es muy importante no perder de vista que la inteligencia artificial será usada como nosotros, como pues nosotros las personas le demos, le permitamos ser usada. Es decir, tenemos que ser siempre muy conscientes de que es una herramienta al servicio de las personas y no al revés. Si permitimos que nos gobierne y si permitimos que sea la inteligencia artificial quien empiece a marcar los parámetros, pues tenemos todas las de perder porque estaremos siempre siendo esclavizadas por nuevas lógicas con las que muy posiblemente no tengamos la capacidad de como de estar al día, porque cambia tan rápidamente que es muy difícil estar siempre al día. Pero si en cambio empezamos a utilizarla y a ser muy conscientes de sus potencialidades, pero también de sus limitaciones y hacer un ejercicio pues muy riguroso, pero también muy ético de uso de estas herramientas, pues muy probablemente podamos utilizarlas para nuestro bien y pues uso el ejemplo que da Hazel también de la polarización y de la radicalización de la opinión y del discurso público, porque creo que la inteligencia artificial justamente nos puede ofrecer posibilidades de entender qué vacíos están quedando dentro de la discusión pública, incluso en redes sociales. Y podemos pedirle que asuma el rol como de alguien experto pues, en estos temas, que pueda identificar qué vacíos están, pero también qué oportunidades, o incluso que nos permita exponernos a opiniones contrarias que quizás se nos están invisibilizando por la creación de estas burbujas en redes sociales. Entonces, pues utilizarla sí, utilizarla para nuestro favor y no al revés, no volvernos esclavas de eso, es una de las maneras en las que más útil nos puede ser, sobre todo en las redacciones, en donde no tenemos la capacidad de estar siempre, siempre al día con todas las nuevas actualizaciones. Entonces, si hacemos que sea la misma inteligencia artificial quien nos ayude a eso, pues muy probablemente va a ser una oportunidad y no algo malo que nos esté pasando. Bueno, muy interesante también esa perspectiva y en definitiva los periodistas también son personas y tienen sus propios sesgos de uno como persona, de sus experiencias y lo que trae de sus conocimientos y, bueno, creo que es otra manera en cómo la IA también complementa la actividad justamente. No sé si alguno quería sumar algo más a esta pregunta, si no traigo otra pregunta que tenemos. Así que bueno, seguimos nomás. Bueno, un poco ya habíamos entrado en este tema, pero ¿cuál es la dinámica, digamos, que trae la IA en este reto para sostenerse, que tienen los medios, más que nada los medios independientes? Suma, pone más retos y creo que acá está bueno traer algo a la discusión que es los grandes algoritmos, estas grandes herramientas de IA, lo que necesitan es datos. Entonces, ¿cómo los obtienen esos datos y cómo eso se vincula, digamos, con el modelo de sostenibilidad de los medios, cuando muchas veces estos algoritmos están tomando las notas, los contenidos que generan las redacciones para alimentar esos algoritmos y, digamos, acá entra las implicancias del copyright. Y así que, bueno, quería un poco traer esta intersección entre copyright, sostenibilidad de los medios, algoritmos, datos, a ver, digamos, que podíamos también charlar o reflexionar al respecto. Así que traigo esa nueva pregunta y abro acá la conversación a quien quiera tomar la palabra. Yo quizás puedo... Adelante. Sí, bueno, creo que ha sido gradual, o creo que ha sido una transición también darnos cuenta de la potencialidad que hay, al menos en Perú, de la ley de transparencia y acceso a la información, porque estamos hablando de data histórica y que está disponible de modo gratuito y en algunos casos es de acceso directo. Digo en algunos casos porque yo tengo bastante experiencia haciendo pedidos desde hace cerca de 10 años y ahora hay algunas trabas donde hay que apelar por la información y esperar 2 a 3 meses, pero se accede y creo que el origen de la información o básicamente de los reportajes y de esos proyectos grandes en los que analizamos datos está en la ley de transparencia, ¿no? En hacer pedidos masivos, y hablando de pedidos masivos pueden ser 20, 30 pedidos para un mismo
proyecto y a partir de eso ver qué es lo que tenemos, limpiar los datos, porque los datos están bastante sucios en las entidades públicas de Perú, pero ya tenemos como que un expertise en ese proceso y creo que es fundamental también entender el tema y ver qué es lo que se va a pedir, ¿no? También no es empezar a pedir a todo el mundo datos, sino tener un objetivo claro y saber qué vamos a obtener de esos datos, ¿no? Así que creo que en cuanto a metodología, lo que nos ha servido en estos proyectos de análisis de datos y desarrollos de algoritmos es tener claridad sobre los pedidos y qué utilidad y uso le vamos a dar cuando obtengamos la información. No es quizá el proceso también más trabajoso, porque si bien hay una ley de transparencia en Perú, no es que los datos estén cargados en portales públicos como ocurre en otros países, ¿no? Donde uno accede y descarga toda la data, ¿no? A veces ocurre eso, pero nosotros lo que ponemos en práctica es la ley de transparencia, ¿no? Somos ya bastante recurrentes en eso. Hay instituciones que ya saben incluso que somos periodistas porque nosotros hacemos el pedido como un derecho ciudadano, pero el funcionaria ya sabe que somos periodistas y en algunos casos hay retrasos en la entrega, ¿no? Pero creo que, volviendo a la pregunta, creo que sí. O sea, la base de eso está en hacer un buen uso recurrente, creo, de la ley de transparencia, que ya tiene 20 años de vigencia, pero que no es muy usada, ¿no? Y creo que eso es una oportunidad cuando lideramos proyectos de ese tipo. Al menos vemos una diferencia con otros países que quizás no tienen una ley tan abierta como en Perú. Tampoco es destacar la ley porque tiene sus debilidades en Perú, pero sí nos permite acceder a información masiva de los proyectos sobre los cuales investigamos, ¿no? Así que ese sería un poco la respuesta y el complemento que tenemos en esos proyectos, ¿no? Muchas gracias, Aramis. Nada, muy interesante también eso, la reflexión sobre cómo se obtienen esos datos y cómo, digamos, poder seguir ampliando esa base. Para sumar a la conversación, no sé si de Sembra Media querían sumar alguna reflexión. Sí, algo que conversábamos con Maru hace un ratito también, bueno, ya lo decían antes sobre respecto a la desinformación. Creo que en términos de Sembra, pensando en la sostenibilidad de los medios, o sea, vuelvo a repetir algo que ya dije, que es un poco también lo que decía recién el compañero, es complementarlo con el recurso humano y también que la aplicación de lo que se utilice, digamos, en las redacciones o en los medios nativos digitales que trabajan en nuestro ecosistema, tengan esa transparencia también de comunicar si efectivamente sus redacciones la aplican o no, en qué cuestiones, como decía antes, bueno, entender si lo utilizamos de manera interna o lo utilizamos de manera externa, pero ser transparente también con la audiencia y dejar como ese margen que no hay nada que ocultar, es una herramienta, la podemos utilizar todos y que, nada, dentro del periodismo sabemos que esto trae un montón de desafíos, que también puede crear un montón de oportunidades, pero que también colaboremos a que esto no sea parte de esa desinformación que nos rodea cotidiana y permanentemente. Así que sí, para nosotros trae nuevas posibilidades para potenciar la sostenibilidad, pero sí tiene que ser mediante justamente de recursos humanos. Así que bueno, nada. Y también reforzar la idea de que la IA no es una fuente de información. Insisto en que sigue siendo una herramienta con la que nos tenemos que adaptar a convivir en mayor o menor medida, dependiendo de cómo lo podamos y querramos aplicar. Pero eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Bueno, estamos ya casi llegando al final de este conversatorio. No sé si Hazel o María Paula querían sumar algo a todo lo que hemos conversado, así ya vamos haciendo este cierre. No, yo solamente estaba, mientras les escuchaba, reflexionando. Vamos a ver, sin lugar a dudas, la IA, por ejemplo, generativa nos trae muchas ventajas. Nosotros en la Data Cuenta, por ejemplo, estamos generando, customizando nuestros propios GPTs para realizar ilustraciones. Eso nos ha beneficiado un montón. Customizamos también la parte de las redes sociales para generar campañas así lo más preciso posible a las necesidades del medio. Esto nos está ahorrando tiempo. Entonces tiene muchas ventajas. Lo otro,
que también yo creo que es la eterna lucha del periodismo desde Internet, es, por ejemplo, la necesidad de que si estos modelos están siendo entrenados con las noticias que estamos escribiendo, pues yo creo que es justo el reconocimiento financiero y los derechos de autor también. Y hay otra cosa también que quizá es una preocupación generalizada, es de que si las IAs, por ejemplo, si la gente empieza a acceder a las noticias desde las inteligencias artificiales, esto va a bajar la visitación y va a afectar los ingresos por publicidad que ya de por sí son bajos. Entonces, siempre van a haber pros y contras. Y yo quisiera ser más optimista y decir, bueno, sí nos beneficia en muchas cosas, pero hay otras que sí perjudican, y esas que perjudican sí requieren una discusión a nivel global o a nivel país, a nivel global, de cómo regular y cómo aminorar estos impactos, porque al final del día, una sociedad sana, democráticamente, es una sociedad que tiene medios periodísticos con independencia, con diversidad de criterios para poder justamente aportar esa diversidad al debate que necesitamos y también para la toma de decisiones, por lo menos los que aspiramos o los que entendemos que los modelos democráticos son una de las mejores formas para, para disentir y para crear consensos. Muchas gracias, Hazel. Bueno, antes de cerrar, tenemos algunas preguntitas. Justamente hay una para vos, Hazel. Pregunta Rodolfo sobre el modelo que mostraste. ¿Cuánto tiempo demoró su desarrollo y qué cantidad de personas trabajaron en el mismo? Si querés unos segunditos para responder la pregunta. Bueno, esto que hice fue un demo, en realidad, lo hice para esto, entonces fue una cuestión de un par de días. No está totalmente calibrado el modelo, pero para responderte rápidamente, pues el trabajo más laborioso es la obtención de los datos, la limpieza de los datos y la revisión de que, por ejemplo, esos datos no tengan sesgos. Por ejemplo, tratar de equilibrar la proporción de hombres y mujeres que hay en el modelo, la representación regional, por ejemplo, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo creo que, como bien decía Aremis, muchas de estas soluciones pueden tomar incluso años para poderse desarrollar bien, porque para lanzarlas, para implementarlas, hay que validarlas con personas que conocen de estos temas y también constantemente estarlas fiscalizando para ver si están funcionando adecuadamente. Bien. Bueno, muchas gracias. Si quieren, tomamos una pregunta más, así no nos extendemos mucho. Pero bueno, preguntaron, por ahí está para vos, María Paula, ¿cómo es el seguimiento? Y creo que se aplica también a lo que contaste de la experiencia, que identificaron algunos sesgos. Si querés contar después cómo fue la experiencia, bueno, para tratar de contrarrestar esas situaciones y tratar de ir mejorando la herramienta. Pues nosotros digamos que no hemos puesto todavía en práctica la herramienta, no la usamos, no la hemos hecho pública, Claro. pero una de las maneras en las que decidimos hacerle frente a estos contrastes es justamente pedirle a la inteligencia artificial que asuma una postura que necesariamente está posicionada desde este contexto. Entonces son experimentos, no tenemos nada concluyente, pero para quienes les interese tratar de ver cómo funciona la inteligencia artificial cuando uno le pide ese tipo de cosas, son experimentos pues que son muy simples y que cualquier persona con acceso a un chat GPT lo puede hacer, tratar de pedirle que asuma ciertas cosas y siempre estar muy atentas a sus respuestas y cotejar, como estábamos utilizándola para analizar respuestas y para analizar cosas que las personas estaban diciendo, pues todo el tiempo estábamos mirando, bueno, más o menos, por ejemplo, cuál es el sesgo político y cuál es la interpretación política que hace de las respuestas que tienen estas personas, todo el tiempo cotejándolo y ahí uno se da cuenta de los sesgos y tratar pues como de
cambiar los prompts y utilizar como este fino arte del prompt engineering para entender cómo se puede usar y cómo se puede transformar lo que lo que la inteligencia artificial va pensando de acuerdo a lo que uno más o menos le va dando como input. Y eso es muy interesante. Entonces, digamos que ha sido un proceso muy libre, pero también muy enriquecedor de experimentación y de hacerlo pues en un entorno en donde sabemos que estamos utilizando pues datos que no van a comprometer a nadie, que lo estamos haciendo eso como un proceso de experimentación. Entonces, pues a mí me ha parecido una oportunidad muy interesante de entender y también de tratar como un poco de hackear desde dentro, como tratar de otorgarle características a la inteligencia artificial para las que posiblemente no fue creada, pero que nos pueden servir. Entonces, pues así es como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Bueno, muy interesante y bueno, desde ya les doy el mejor de los éxitos con la herramienta, pero bueno, me quedo también con la importancia bueno, de entender que además de que, como dijimos, que la inteligencia artificial ya es una realidad en las reacciones, sí, en todo lo que es la comunicación, poder animarse y experimentar y empezar a desarrollar algoritmos. Así que bueno, me parece muy interesante. También para todos los que nos están acompañando, les vamos a estar compartiendo tanto los recursos que estuvimos compartiendo, que mencionaron Daniela, María Eugenia, también los enlaces a las redes de los medios para que también conozcan un poco los proyectos. Ya se nos ha ido el tiempo. Yo le agradezco muchísimo a las panelistas, los panelistas que nos acompañaron hoy. La verdad que pensamos este espacio que llamamos Si hay confusión, porque sentimos que bueno, un poco la inteligencia artificial, si bien no es nueva, pero estos últimos años el nivel de acelere que tiene y todos los días parece haber algo nuevo, y creemos que en todas estas dudas podemos ir construyendo respuestas colaborativas, ideas colaborativas. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a todos los que se nos sumaron y vamos a seguir haciendo esta serie de entrevistas, conversatorios, con más personas, con más temáticas, para bueno, poder entre todos ir encontrándole el sentido, ¿no?, a las tecnologías. Así que bueno, nuevamente gracias Hazel, María Paula, María Eugenia, Daniela, y bueno, y a Juan Camilo y Aramis, que se retiraron también hace un ratito. Y bueno, muchas gracias y seguimos en contacto con todos para mandarles la info y subir este conversatorio a YouTube en breves. Muchas Gracias. gracias por la invitación.